Dios les bendiga, mis hermanos. Pues en esta ocasión es la segunda parte de un diálogo que estoy teniendo con la hermana Liz González y su testimonio concretamente que ella padeció de un famoso evangelizador, pues violencia sexual, física, económica, psicológica, de todo básicamente ella vivió. Y que no fue la única, porque hay otras mujeres que de este evangelizador pasaron lo mismo. Pero nuevamente el aviso que di en la primera parte de esta entrevista, y es el centro, no, en este momento no queremos que sea la cuestión del abusador, aunque siempre llegan sus monos voladores, y entiéndase el mono volador como aquellos que solapan a un narcisista o un psicópata, y quieran ellos mismos ponerlos como centro. No. El centro aquí son las víctimas, son los sobrevivientes, y ese ha sido el motivo de poder hacer esta entrevista con la hermana Liz, que la otra vez no lo pudimos terminar. Entonces esta es una segunda entrevista para poder dar recursos a tantas personas, hombres y mujeres, porque no solamente las mujeres son víctimas de un narcisista o de un psicópata, sino también varones pueden ser víctimas de una mujer narcisista o psicópata. Y que tengan el valor de poder salir adelante de esta situación, saber cómo hacer, o a lo menos de acuerdo al testimonio de la hermana Liz, qué fue lo que le ayudó para salir. Eso lo vimos sobre todo en la primera entrevista, y sobre todo después de salir, con todos los efectos que cae como consecuencia de tanto tiempo de abuso, ¿no? Que enfermedades psicosomáticas, etcétera, y cómo poder ir avanzando en este camino, ¿eh? Entonces yo les invito a que vean la primera entrevista si no han visto la primera entrevista, para que tenga sentido esta segunda entrevista y que va a ser un todo, ¿no? Entonces quiero dar primeramente la bienvenida a la hermana Liz González nuevamente. Hermana, Dios la bendiga, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Gracias nuevamente, Cristian. Pues la vez pasada, para entrar directamente en materia, nos quedamos, bueno, la última parte que vimos fue que usted mencionaba de hacer una lista de cosas que la hacen sentir bien y empezarlas a hacer, sobre todo en esos momentos donde viene la depresión o el estrés o un ataque de ansiedad y todo esto. No las voy a mencionar rapidito. A usted particularmente escuchar música, pasar tiempo con familiares, ir a correr a un lago, que eso que le servía a usted, tomarse un café antes del trabajo, o en momentos mencionaba que, por ejemplo, en momentos que tiene que dar su testimonio, se compra un café del que más le gusta, que le ayuda a que esto no sea tan fuerte. Caminar al pie del agua, el lavado del cabello, pasar tiempo con sus hijos y escribir. Pero luego quedaron dos cuestiones pendientes. Una dice lo que usted hizo como un safety plan, como un plan de seguridad. Y con eso yo creo que entramos. Dice, por ejemplo, en la primera pregunta, ¿cuál es la situación que me ha puesto así o hecho causado sentirme así? Si nos lo va explicando en este safety plan, que usted más o menos le ayudó. Bueno, hay dos tipos de safety plan que son, como mencionó, un plan de seguridad. Cuando uno está dentro de una relación o dentro de un hogar con violencia doméstica, es importante tener un safety plan, que es un plan de seguridad, especialmente si tienes hijos, porque quieres saber si en caso te quitan el celular, o en caso de que no tienes acceso a un celular, o si en caso tienen una arma o algo con que lastimarte, si en caso hay ventanas o no hay ventanas, si estás en el segundo piso, como en mi caso, si hay vecinos, ¿verdad? Entonces, un plan de seguridad básicamente quieres poner es por escrito, para que, en esos momentos, como cuando estás dentro de ahí, en estas situaciones, es poder escribirlo aclara mucho la mente, porque cuando estás viviendo una situación así, no todos los días tienes la mente en claro. Entonces, lo que yo hice, y lo cual la persona que hizo
un tipo de entrevista a mi abusador, esa persona sabía de este plan de seguridad, porque ella incluso era parte de mi plan de seguridad, porque yo llegué a ir a estarme, a quedarme la noche en su casa cuando pues habían noches o días que cosas sucedían en donde con mi pareja, y ya de ahí ella fue parte de este plan de seguridad. Déjeme poner un poquito en contexto por las personas que no sepan. Repito, o sea, a nosotros nos interesa estar dándole promoción a este evangelizador y meternos y centrarnos en él, ¿verdad? Porque ya bastante él tiene su narcisismo y su ego como para ser centro. Pero para los que no sepan, en el proceso de salir de la hermana Liz como tal, fue algo complicado. Y entonces se refugió en una persona que después, cuando ella sale, se pone del lado del victimario. ¿Ok? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, porque evidentemente en este safety plan ustedes pueden confiar. Es más, permítanme hacer un paréntesis. Por eso yo continuamente digo que hay que tener comprensión a las personas que pasan por esto, en cuanto que son muy difíciles de darte su confianza, porque han pasado por tantas puñaladas en la espalda, comenzando por el que les prometió amor y todo eso. Entonces, gente que va a estar en tu plan de seguridad y al final sales y se pone del lado del victimario, que tampoco la juzgo esta persona. ¿Por qué? Porque él sabe cómo se las gasta el victimario. Entonces, ella todavía está en el terreno adentro, y hasta yo tengo un poco de compasión porque sabe que o sale como la hermana Liz o le va como la hermana Liz posiblemente. Entonces, ahí es donde, pero no, nunca de todos modos se justifica pues este tipo de acciones, pues cuando se te confió algo tan delicado, y que te pongas en contra de la propia víctima, ¿eh? Sobre todo cuando sabes lo que fue el daño que sufrió la persona. Esto simplemente para ponerlo como contexto. Entonces, usted está hablando de este plan de seguridad, personas y todo esto, pero entonces continúe, ¿cómo estaba? Y como le decía, en ese plan de seguridad, cuando uno está dentro de ese ambiente, uno hace ese plan de seguridad porque en caso de que tengas que salir inmediatamente hoy, ¿a quién vas a acudir? ¿Qué te vas a llevar? Y normalmente, junto con este plan de seguridad, yo ya tenía una mochila color morada. En esta mochila color morada yo tenía básicamente los documentos más importantes míos y los documentos más importantes de mi hija. Y dentro de esa mochila yo cargaba lo que, como por ejemplo, lo de dos pañales para mi hija y un cambio de ropa mío y ya. Y entonces, un plan de seguridad, cuando estás dentro de una relación abusiva, se va a ver muy diferente a un plan de seguridad cuando ya estás fuera y ya no estás viviendo con esa persona que es tu abusador o tu abusadora a diario vivir, porque ya los triggers que son los, como se dice, encadenantes. Yeah. Lo que algo sucede o algo lo que dispara una cadena de cosas, de efectos secundarios a raíz de eso. Entonces ya un plan de seguridad fuera de un hogar o de una relación con abuso doméstico ya se va a ver diferente, porque ya en ese plan de seguridad tú vas a poner qué es lo que te va a ayudar a salir de lo que estás sintiendo ahora, a consecuencias de ese abuso, a consecuencias de un matrimonio vivido así. En mi caso fueron 2 años, ¿verdad? Pero para mí fue mucho, y para otras personas eso puede ser muy poquito, pero el hecho de que fue real, me pasó, ya eso me trajo lamentablemente consecuencias físicas, consecuencias que no sé cuándo me voy a sanar por completo. Hay todavía consecuencias físicas. Por ejemplo, sufro de agruras por los días que pasaba yo sin comer. Entonces, son cosas así como son prolonged
como las secuelas prolongadas. ¿Sí ¿Lo estoy diciendo correcto? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasa que cuando entro yo, como por ejemplo en un ataque de pánico, o si entro yo en un crisis de ansiedad, o empiezo como por días de depresión, como 2, 3 días de depresión? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi safety plan actualmente, hoy día? Porque tengo una hija, tengo un hijo, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer? No puedo pasarme en el sofá, no puedo entrar en una crisis, estar sola aquí con mi hija, ¿verdad? Entonces, tengo que tener un plan de seguridad, y eso ahí es cuando yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la situación que me puso a sentirme así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que de repente hizo que me empezar a sentir negativamente, empezar a tener cambios de estado emocional? Y es importante incluir una partecita donde aquí voy a hacer una pausa, porque cuando hay una relación con una persona que tiene características narcisísticas, ellos no les importa lo que tú estás sintiendo. Si a ti te hirieron, si a ti te hicieron sentir mal porque te llamaron estúpida, fea y gorda, lo que quieras, ¿verdad? Ellos no les importa cómo te hicieron sentir, entonces desvalecen. Sí, le van quitando el propio valor de uno a sí mismo. O sea, ya. Exactamente. Entonces, ahora, ya fuera, es difícil poner o poder como identificar el sentimiento o la emoción que estamos sintiendo y por qué la estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque decimos, no, pero no deberías de sentirte así, o pero no es para que te sientas así, ¿sí me entiende? Entonces, ahora poder centrarme y poder decir, ok, tengo que calmar las palpitaciones del corazón, tengo que calmar estos pensamientos que me están llegando a la mente involuntariamente, pero ok, hay que pensar, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Esto me está haciendo sentir, esto que pasó, esto que vi, esto que me sucedió en el día, en el trabajo, etcétera, con mi hija. Tengo que pensar, ok, si esto es lo que siento, entonces, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque ahora ya tengo el control de lo que puedo hacer, ¿sí me entiende? Ahora ya puedo escuchar música, ir para afuera a caminar, salir para afuera, o ir a la casa de mi mamá, hacer una comida mi favorita y sin que nadie se enoje porque le pongo un pedazo de chile. Entonces, son cosas que entonces, por tener la lista que nos hace sentir bien, ¿verdad? Hacer una lista de las cosas que nos gusta hacer, que nos trae un poquito de placer. Entonces, eso usar dentro del safety plan ahora que ya estamos fuera, para podernos ayudar, no a volver a ser la misma persona de antes. Recuerda que ya no Claro. soy la misma persona. Creo que no he encontrado a alguien que me diga que ha pasado por una experiencia de domestic violence y que me diga que regresó a ser la misma de antes. Entonces, luego pensar en qué lugares me hacen sentir mejor. Ahora, los lugares que me hacen sentir mejor, estar en el Santísimo, en la capilla de la iglesia, estar en mi casa y estar con mi hija, mi hijo. Mi casa es pequeña, ¿verdad? Pero es bonito estar en mi casa y poder ver que mi hija tiene permiso, tiene el derecho, tiene todo esto de gritar, de correr, de jugar, de tirar sus juguetes en el piso, y que no haya una persona que me esté acusando a mí porque ella tiró aquí, acusando a mí porque ella vio acá y está comiendo aquí. ¿Sí me entiendes? Porque al final de cuentas es una niña, está creciendo, está aprendiendo. Entonces, este es mi safe place. Y como ve, pues ahorita estoy en la comodidad de mi casa, porque mi casa es mi safe place. El otro safe place que tengo es la casa de mi mamá. La casa de mi mamá, y también qué amistades y familiares podemos llamar. Aquí es
se me ha hecho difícil porque, como usted mencionó, es difícil darle esa confianza plenamente. Le puedo decir que ahora, desde que empecé a grabar los videos de YouTube y estar consciente de que ya todo esto lo estoy dando a saber públicamente, eso se me hizo difícil las primeras 2 veces que grabé porque no estaba yo preparada, no estaba yo lista. El primer video donde yo empiezo a dar el relato de este testimonio de qué fue lo que realmente pasó, lo empecé a dar en el momento que, como usted ya sabe lo que sucedió, se sacó fuera de contexto un video que se salió y empezaron a decir, cuando yo escuché a esta persona en su canal de YouTube decir que a lo mejor todo yo lo había provocado. Y allí fue cuando yo dije, ¿y cómo? Entonces yo ahí me vi como no, basta ya, porque yo no puedo dejar que no tan solo ya 2 años viví con una persona que abusó de todas formas de mi persona y de mi ser y incluso de secundariamente de mi hijo, porque a raíz de todo eso no pude tener por 2 años estar junto a mi hijo. Yo creo que ya era suficiente permitir que alguien más todavía abusara de mi dolor y de lo que me pasó a mí. Lo que llamamos y desafortunadamente todavía a veces, evidentemente yo bloqueo a ese tipo de personas cuando llegan con algún tipo de comentario que llaman revictimizador, ¿verdad? O sea, la vuelven a ser víctima, de por sí ya sufrió y entonces y esa actitud realmente para mí personalmente a nivel espiritual me parece diabólica, porque evidentemente es destruir sobre destruir. Entonces, pero también me gustaría decir 3 cosas de lo que ha dicho para sintetizar. Uno, con esto de esa evangelizadora que se atrevió a decir que chance y usted había preparado todo esta cuestión, o sea, y está hablando básicamente del despecho de que usted no se haya prestado a lo que ellos querían usarla, ¿va? ¿Por qué? Porque generalmente también cuando el victimario es famoso, como en este caso, y un famoso que se ha hecho odiar, porque se ha hecho odiar por varios, por su prepotencia, su altanería y todo esto, muchos de los enemigos de él se le acercaron a usted, pero con la cuestión de quererle ayudar, pero es simplemente poder usarla a usted, porque su objetivo no es usted, no es Liz González. Su objetivo es esta piedra que puedo convertir de Liz González para aventársela a fulanito de tal, al victimario. Entonces, yo sí le diría a las víctimas que han sido abusadas por alguien mediático, famoso, etcétera, tengan muchísimo cuidado, porque no toda persona que se les acerca queriéndoles ayudar realmente quieren eso, simplemente quieren usar su caso precisamente para poderle pegar al victimario, no importando si la manera de pegarle la comprometen más a la víctima, a sus hijos, etcétera, como pasó con usted. Entonces, esa es la primera cosa que quiero decir de lo que está diciendo. Segundo, en la cuestión del safety plan que está diciendo la hermana, sobre todo cuando es el safety plan antes de salir de casa o de donde esté uno con el victimario o victimaria, entender que ya lo he mencionado, no es lo mismo un narcisista que un psicópata. El narcisismo se puede tratar, es muy difícil, pero se puede tratar. El psicópata no es ni siquiera una enfermedad, es consciente de lo que está haciendo. Pero para fines prácticos, da la misma un narcisista a un psicópata porque se comportan semejantemente. ¿Y por qué digo esta cuestión? Una de las características del psicópata, que las comparte también el narcisista, es que van 2 o 3 pasos más adelante. Porque sobre todo el psicópata, como es muy consciente de lo que está haciendo, él sabe que, por ejemplo, si está haciendo alguna cuestión ilegal y todo eso, le puede llegar la policía, etcétera. Entonces ellos
sí son expertos en hacer safety plans, en hacer paso 2, paso 3, yo escapo por acá, yo escapo por acá. O sea, esto lo digo para que ustedes no se sientan mal, porque a veces se puede decir, ay, me siento casi como una traidora, como que alguien que está... Pero todo eso es una cuestión de un bombardeo que se llama el gaslighting. Te han modificado tu realidad, te han dicho tantas veces que estás loca, que yo no dije eso, etcétera, etcétera, que tú terminas verdaderamente acomplejada de decir, no tengo ni siquiera derecho a poder ver estos detallitos por si tengo chance de escapar, etcétera. ¿Por qué? Porque te entra la culpa. ¿Cómo yo voy a poder hacer eso cuando los victimarios son expertos en eso? Siempre van 2 o 3 pasos adelante en ese sentido, ¿va? De hecho, en el caso de la hermana Liz, lo tengo que decir, su victimario pudo hacer muchas cosas en beneficio de él precisamente por la paciencia que se le tuvo, por las cuestiones que se tuvieron que hacer paso a paso. Nos podríamos haber brincado varias cosas, podríamos haberle jugado sucio como él suele jugar, etcétera, pero yo tengo un principio que digo, a tu enemigo no lo vences pareciéndotele, ¿eh? O sea, entrar en el mismo juego sucio de ellos, pues no va. Pero ciertamente ellos sacan ventaja. Sabemos que por fe podrán sacar ventaja en muchas cuestiones, pero al final el juicio de Dios no se lo van a poder saltar. Ese sí no tienen safety plan delante de Dios, ¿verdad? Entonces, pero resumo estas cuestiones. Entonces, primero, tener mucho cuidado con toda persona que se les quiere acercar a ayudarles, sobre todo si el victimario es famoso. Tener en cuenta que esto que habla la hermana Liz de perder el valor a sí mismo, generalmente es por una cosa que se llama gaslighting, que es una dinámica con al abusador que tantas veces te repite, no, estás loca, eso yo nunca lo dije, que obviamente uno empieza a dudar de sí mismo, ¿eh? Y tercero, que el safety plan les puede crear un poco de escrúpulo y de tensión, pero que sepan que su victimario tiene un safety plan versión 2, versión 3, ellos van mucho más adelante porque ellos, sobre todo el psicópata más que el narcisista, sabe que el comportamiento que tiene puede tener consecuencias en muchos niveles, ¿va? Entonces ellos siempre van en ese paso adelante y evidentemente una víctima tiene que quitarse ese escrúpulo de decir, no, yo tengo todo el derecho, inclusive si me permiten, hasta Dios no lo quiera. Sabemos que en Latinoamérica el secuestro es muy frecuente y muchos de los testimonios de los secuestrados que pudieron escapar de un secuestro fueron porque pusieron atención en a tal hora tal ruidito, a tal hora sale, a tal hora apaga esto. Y uno dice, ¿pero qué eso? ¿Qué te sirve? Como decía la hermana Liz, hay una ventana acá, estoy en el segundo piso. O sea, no estás volviéndote loca, se necesita tener ese grado de afinidad, ¿eh? ¿Sí? Sí, y yo le puedo decir que yo empecé a crear el safety plan y esto lo voy a dar en más detalles en mi canal donde estoy dando por partes mi testimonio. Voy a hablar sobre este safety plan en otra ocasión porque voy a explicar en qué momento fue que me doy cuenta que necesito un plan de seguridad. Porque él llegó a saber lo que contenía mi mochila morada y como que se las olió y un día él me mandó un mensaje de texto amenazándome que si no le regresaba el Ring camera, porque con eso me monitoreaba mis salidas y entradas y a qué horas llegaba cuando él salía a predicar. Y yo desmonté el Ring camera, ¿verdad? Y lo escondí. Bueno, salí a caminar y en eso, cuando salí a caminar, que me manda un mensaje de texto con la foto de mi mochila. Si no me regresas el Ring camera para tal hora, esta va a desaparecer, esta mochila va a desaparecer. Entonces, y él sabía lo que contenía esa mochila, los documentos importantes míos. Entonces, bueno, yo creo que como en marzo, noviembre, porque justo antes de que mi hija cumpliera el año, fue que yo me doy cuenta de que había otra persona, o sea,
o sea, sentimentalmente estaba con otra persona también lidiando. Entonces, yo lo confronto, cuando lo confronto, lo niega y bueno, igual, más adelante voy a dar más explicación de esa parte, pero yo voy a la Corte de Los Ángeles y pido los documentos de divorcio, pago por el paquete para llenar todo de lo del divorcio, y le pido el divorcio. Le dije, y ahí fue cuando empieza a abusar religiosamente de mí, y que tú eres el diablo, que tú entraste a mi vida por esto y por lo otro, y que tú, no nada más me dañas y esto, el otro, no, nunca te voy a dar el divorcio. Me decía como, tú te casaste para obedecerme a mí, tú te casaste para hacer como lo que yo te decía que hacer, y siempre has como llevar la contraria, y que bueno, en casos de que no me quiso dar el divorcio, que porque decía que eso era para siempre, que too bad, yo ya había hecho la decisión de casarme con él, que too bad, me decía como quien dice, lo siento por ti, ahora te aguantas y esto es para siempre. Y entonces yo le decía, pero entonces cambia, entonces haz cambios, entonces, Una pregunta con eso que está diciendo. En ese momento, bueno, yo después ya se lo expliqué, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿había escuchado de lo que es una declaración de nulidad en la iglesia o no? ¿Sabía de nada, okay. Nada de eso. Entonces, esto es importante. Fuera, ya estando en Florida. Ya, sí, esto es importante, hermanos, porque desafortunadamente, bueno, este es un evangelizador famoso, ¿verdad? Pero a partir de este caso de la hermana Liz y de otros casos de abuso que yo he tratado y que no han salido al público, porque no tiene que ver una cuestión con una persona pública que esté manipulando, pero sí siguen siendo igual de graves. Me han llegado testimonios de muchos de ustedes en donde mi esposo tiene el mismo comportamiento y es el líder del grupo de oración de tal parroquia. Quizá evidentemente no tiene la exposición de los cientos de miles de seguidores que tiene el que fue esposo de la hermana Liz, pero evidentemente estamos tratando con el mismo problema. Y cuando está dentro del ámbito religioso, saben sacar mucha ventaja, ¿no? Esto la hermana Liz lo está contando en su canal, que repito, en la descripción voy a poner nuevamente su canal, por si quieren suscribirse, ya poco a poco va dando su testimonio. Me corrige si se me olvida algún detalle o estoy distorsionándolo. Este evangelizador ni siquiera hizo charlas prematrimoniales, o sea, ni siquiera fuera que asistieron para que les pudieran dar la información de lo que implicaba el sacramento del matrimonio. Eso evidentemente habla mal del sacerdote que se prestó para eso, porque evidentemente la iglesia requiere que haya al menos un tipo de formación. Yo soy el primer crítico, a veces los cursos prematrimoniales no son muy buenos, pero te dan algo de información. Hay ciertas lucecitas, entonces si alguien que se dedica a evangelizar curiosamente se brinca eso, ¿por qué será? ¿Habrá algún tipo de información que la hermana Liz hubiera tenido antes verdaderamente de casarse, que hubiera sabido en estas cuestiones? O sea, entonces tengan en cuenta que la iglesia dice ciertamente cuando se da el sacramento, lo cual no significa que haya boda en el sentido explícito, porque puede haber boda, pero puede haber un elemento que hace que no se dé el sacramento. O sea, hay requisitos para que se dé el sacramento. Y cuando no se da, la iglesia puede investigar eso y declarar que fue nulo. No anula un matrimonio, declara que es nulo, es decir, declara que nunca existió. Entonces, generalmente cuando hay personas narcisistas o psicópatas, traen y esas condiciones para que no se dé son previas al matrimonio. Entonces, evidentemente, si la hermana Liz hubiera sabido lo que después se enteró de este evangelizador antes de que se casaran, y hubiera sabido que la iglesia le dice, ¿sabes qué? Ni te preocupes. ¿Por qué? Porque hay muchas causas de nulidad. O sea,
tú nunca estuviste sacramentalmente casadas. Hubo como una boda, etcétera, etcétera, pero no se dio el sacramento porque Dios no lo hace tonto, ¿ah? Entonces, el que da el sacramento es Dios. Entonces, sépanlo eso. Ahora, si se da totalmente, si verdaderamente hubo sacramento, la iglesia no puede romper eso. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero, ¿qué toca? ¿Aguantarse al abusador? No. De hecho, hay una cosa que la iglesia llama separaciones terapéuticas. Tú tienes que ponerte a salvo. Tienes que tener este proyecto de plan de seguridad que habla la hermana Liz por protección tuya y más que nada, sobre todo cuando tienes niños, por tus hijos. Y si no lo quieres hacer por ti, a lo menos por tus niños, ¿verdad? Entonces, y separarte como tal, lo cual significa que no te puedes casar con otro, etcétera, etcétera, pero inclusive puedes comulgar. Si estás en gracia, etcétera, y estás separada de un esposo abusivo, nada te impide comulgar, salvo que estés noviando con otra persona, etcétera, ¿va? Pero yo les digo por experiencia, la mayoría de casos en donde hay una personalidad psicopática o narcisista tienen cola antes de casarse. Por lo tanto, muy frecuentemente califican para la cuestión de recibir una declaración de nulidad, lo que significa que nunca estuvieron casados. No es que la hermana Liz, por ejemplo, se pueda volver a casar. Lo que si le dan declaración de nulidad a la hermana Liz, le están diciendo usted nunca estuvo casada, apenas se podría casar. A eso es lo que se refieren. Y un detallito más, disculpen que me alargue con esta cuestión, pero sí me gustaría que se aclarara porque la otra historia hubiera corrido posiblemente si la hermana Liz tuviera toda esta información, ¿no? Y es que por ejemplo, le dan la declaración de nulidad a la hermana Liz. Evidentemente eso también libera a su ex esposo, bueno, no fue esposo, le comunican. Ya, la iglesia le comunica de que se ha dado una declaración de nulidad y todo esto, y él puede pensar en volverse, entre comillas, volverse a casar como tal. Pero sépanlo que la iglesia, cuando tiene este tipo de cuestiones, pone notas. Si es responsable el que lleva el caso a nivel jurídico en la iglesia, pone notas al pie de la declaración de nulidad. Esta declaración de nulidad se la dio en un contexto de un hombre abusador, porque él evidentemente queda libre y se va a poder volver a casar, pero cuando se vaya a volver a casar, repito, entre comillas, ¿eh? Si no hace chanchullos y trampas como terminó haciéndolo cuando se casó con la hermana Liz, las autoridades de la iglesia van a ver esa nota. Claro, te puedes casar, pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a requerir algún tipo de certificado de salud mental, etcétera. No se la van a poner tan fácil. Entonces, a salvo que sean irresponsables las autoridades de la iglesia, porque me ha tocado un caso, por ejemplo, que ha tenido 3 declaraciones de nulidad. Yo digo, ¿dónde estaban el que lo estaba casando? O sea, en la parte de la iglesia. Pero si es responsable, por ejemplo, en el caso de la hermana Liz, van a poner las indicaciones de este hombre, de este evangelizador, y si él se quiere casar, la iglesia tiene que actuar y decir, ¿sabes qué? Estás libre, pero con esto a ti te tenemos que pedir ya no un cursito. Tienes que dar garantías de que no vas a caer exactamente en este tipo de comportamiento que te hace incapaz de casarse. Solamente sé de un caso en donde tal cual puso el juez eclesiástico incapaz de recibir el sacramento del matrimonio, porque el sacramento tiene que tener una capacidad de quien lo recibe como tal. Y si hay condiciones que te hacen imposible asumir el sacramento y la vida sacramental, pues es irresponsable que te lo den y te tienen que decir. O sea, por ejemplo, una persona con con algún tipo de síndrome mental, etcétera, que se queden como niños, un autismo muy fuerte, por ahí un poco también el síndrome de Down, etcétera, aunque se puede matizar en algunos casos, muchos de ellos serán incapaces de casar, y no es una cuestión que la iglesia les restrinja, sino que simplemente lo que da el matrimonio no serían capaces, ¿verdad? Por eso un niño no se puede casar. Él no tiene la madurez ni mental, ni sexual, o sea, no puede asumir ese peso. Pues hay adultos que en teoría pues son adultos, biológicamente pueden consumar el matrimonio a nivel sexual, todo esto, pero por ciertos comportamientos que están teniendo, están probando que no son capaces de recibir ese sacramento. Y si la iglesia es responsable, le van a decir, ¿sabes qué?
hasta aquí no. O tenemos que ponerte en un proceso verdaderamente que pruebes que ya has madurado, que has sanado, etcétera. En fin, esto lo pongo un poco porque esta información lamentablemente la hermana Liz no lo sabía y hacía mucho la diferencia, porque generalmente el victimario abusa mucho de esto. Es decir, sí, pero tú sabes que estás traicionando a Dios con quererte divorciar, tú sabes que lo que Dios dijo que unió no se separe. Entonces, y empiezan a manipular y entonces fíjense cómo viene, eso para mí es diabólico, porque es querer torturar a las personas en nombre de Dios, cuando Dios lo que está queriendo es ayudar a rescatar a esa persona de lo que está viviendo, y la víctima se siente que hasta ni Dios está de su lado. Sí, y mucho cuando él sacaba la Biblia, porque eso le gustaba él hacer, le gustaba sacar la Biblia y como le digo así, hojeaba las hojas y rapidito llegaba donde él quería llegar y le gustaba leer la parte donde Dios dice como cuando Adán y Eva desobedecen y el castigo de Eva. Y donde dice que por lo tanto la mujer iba a necesitar el hombre para siempre, o sea que no iba a poder estar sin el hombre o no iba bueno, no estoy familiarizada bien, solamente sé que en ese contexto él le gustaba sacar por la Biblia y leerme y decirme que básicamente yo no tenía un out, una salida. Una salida, ya. No. O sea, porque hay un texto que generalmente se saca, que San Pablo ciertamente dice, mujeres sean sumisas a sus esposos, ¿eh? Pero entiéndase bien el texto. Sumisa no significa esclava. Sumisa significa adherida a una misión. Eso es decir, submission, ¿verdad? Es decir, es adherida a una misión. La mujer tiene que estar adherida a la misión del varón. Pero ¿cuál es la misión del varón? Sigue diciendo el mismo texto de San Pablo. Mujeres sean sumisas a sus esposos, varones amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. La misión del varón es estar crucificado como Cristo, dar la vida a ese nivel. Entonces, yo nomás les digo a las mujeres, si les quieren manipular en el sentido de que sus varones o sus esposos, es decir, la Biblia dice que sean sumisas, sí, tengo que ser sumisa, es decir, adherida a tu misión. Pero ¿cuál es tu misión? Demuéstrame que estás dando la vida como Cristo por mí y por tus hijos. Uh-huh. Yo pongo mi parte y seré sumisa. De hecho, yo creo que cualquier mujer se sentiría privilegiada de un hombre que está dando la vida como Cristo. No es una cuestión como de esclavitud. Pero hasta en esto son manipuladores, sí, estos psicópatas religiosos, porque simplemente sabiendo de la ignorancia o que las víctimas no saben tanto de Biblia como ellos, etcétera, saben qué textos agarrar para poder manipular, ¿no? Entonces, sí, eso es muy diabólico para mí, ¿no? Y si me permite, y aquí tal vez tengamos que hacer una pausa aquí, pero quiero ir a traer la Biblia porque es la primera parte, permítame. Sí. Ok. En Génesis 3, ¿dónde está el encontré? Génesis 3, capítulo 16. Versículo 16, perdón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Esa era la parte. Y bueno, yo tengo mi Biblia que es esta y la Biblia que él usaba y que aún usa era esta, la cual pues me la traje. Uh-huh. Me la traje porque fue un regalo. Se acaba de bloquear el micrófono. Yeah. Fue un regalo al principio y ¿qué pasó? Que me la dio de regalo y se puede ver que estaba ya usada, ¿verdad? Uh-huh. O sea, era la que usaba él para predicar. Me la dio de regalo antes de casarnos. ¿Y qué pasó? Que ya después de casarnos la tomó para atrás y dijo que era de él, que nunca me la había regalado. Pero sí fue un regalo. Yeah. Pero bueno, esa era la parte
que le gustaba leer y luego se burlaba. Se burlaba de decir que si yo estaba llorando, o sea, cállate porque aquí lo dice. y bueno, yo... Yeah. Para regresarnos para atrás al tema del safety plan, por último, en un safety plan, cuando ya estamos fuera de una relación así, es repetirnos el hecho de que tengo tantas cosas por cuales vivir y por quienes vivir, especialmente si tienes hijos, porque ellos... O sea, ¿qué hubiera sido de mis hijos si yo hubiera llevado a cabo el hecho de quitarme la vida y qué hubiera sido de mi hija? ¿Sí me entiende? El poderte repetir eso, el poderme repetir que tengo tantas cosas por las cuales vivir y dos seres humanos muy importantes por cuales tendría yo que seguir viviendo. Eso hace que como que la mente vuelva al presente, vuelva a ok, ya pasó, ya pensé, ya el esfuerzo que hace la mente para pensar en todo esto, lo que acabo de leer, explicar, ya con eso ya estás poniendo tu mente a trabajar y no dejas que siga en ese trance de los recuerdos o de los triggers, de los encadenantes, dejar que sigan las emociones negativas o tu estado emocional negativo, etcétera, etcétera. Aquí me gusta decir una cosa, porque evidentemente pues usted tuvo sus hijos como motor. Hay personas que han sido víctimas de una violencia tan brutal que el victimario, que al fin y al cabo van también para eso, ¿eh? A veces se tardan más, se tardan menos, pero es de destruir todo su entorno de relaciones por las cuales vivir. A nivel personal, por ejemplo, sueños a nivel académico, etcétera, los van destruyendo, tú no sirves para esto psicológicamente. Y a nivel de personas, aislando. Ese es un signo de una de las luz roja, ya ni amarilla, roja, cuando ese ser que posiblemente está pareciendo muy bueno te está aislando, porque evidentemente cuando te casas, yo soy de los que cree que obviamente tiene que haber unos límites para con la familia, porque dice el mismo Señor, dejarás a tu padre y madre y te unirás a tu cónyuge y serán una sola carne, ¿va? Aquellos que tienen papitis y mamitis me parece que no sirven tampoco para el matrimonio, pero el poner límites no significa aislar, ¿va? Entonces, generalmente el psicópata, el narcisista, empieza a aislar. Si ya te empieza a aislar, y sobre todo, ojo con esto, que muchas veces empiezan a aislarte metiéndote cizaña. Es decir, inventan, porque son, bueno, usted lo mencionó en el primer, si algo tienen, son mentirosos a más no poder, y ni les remuerde la conciencia mentir. Entonces, entonces meten cizaña de tus amigas, de tus amigos, de tus familiares, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En un safety plan en donde la hermana Liz me está diciendo, tengo tantas cosas por las cuales vivir, posiblemente más de una víctima puede decir, no las tengo. Y es ahí yo más bien donde les digo, ora a Dios para que te muestre que esto ha sido un engaño de tu victimario, que te ha dicho que no tienes por qué vivir, que las personas que supuestamente eran tus amigas te han abandonado, que tu familia que te estaba te ha abandonado. Es decir, que no se crean esa mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pueden llegar a ese nivel de desesperación y decir, ¿sabes qué? Pues yo no. Y, por ejemplo, no tengo hijos, supongamos, y entonces ellos sí cometan, por ejemplo, suicidio. Entonces, yo decirles, no se traguen esa mentira. Ahí quizás no pueden ustedes decir, tengo por qué vivir, sino decir, tengo que descubrir por qué vivir. O sea, Dios está ahí y esta persona, su manipulación me ha hecho creer que realmente no tengo ni por quién vivir, ni un propósito de vida, etcétera. Pero eso es una mentira que me ha dicho. Entonces, es una mentira, y cuando uno está viviendo ese abuso, uno llega a creer esa mentira. Pero como dice usted, pedirle a Dios que muestre las razones por las cuales sí tenemos por qué vivir. Yo le puedo decir que
yo llegué al punto de que yo no me sentía con cosas materiales las cuales tenía que despojarme de ellas, o sea, porque cuando una persona es suicidal, empiezan a regalar sus pertenencias y empiezan a como hacer llamadas por último, como despidiéndose. Pero yo sentía que ya las únicas dos personas a las cuales yo ya había hecho llamadas, mi hijo, mi mamá y bueno, tres, mi papá. Y, y, y yo sentía, bueno, ya me despedí de ellas y ya cosas materiales no tengo. Mi hija, yo decía, se puede quedar con su abuela, la que estaba allá, imagínense. Y yo decía, porque como quiera, aquí, o sea, esa persona llegó a destruir tanto de mí, tanto de, no es tanto, todo de mí, hasta el punto donde yo estaba ya, yo le decía, yo le hablaba con Dios y le decía, pues ya estoy lista, siendo que no estaba lista. Siendo que yo me estaba queriendo morir y con todo este odio dentro de mí. Entonces no estaba lista, ¿sí me entiende? Claro. Y bueno, si ya pasamos a la parte de los skills, para que no se nos pase, y si hay algo más lo podemos ir después, de lo que puede ayudar. Bueno, antes de estos skills, porque no sé si lo menciona usted, déjenme ver rapidito, creo que no, porque hay una terapia, apenas voy a profundizar en ello, pero la recomienda una psiquiatra muy buena, la psiquiatra, ¿cómo se llama? Rojas se apellida, hija de un gran psiquiatra español. Ella es muy buena, muy buena. Y ella creo que se llama la terapia EMDR, una cosa así, que es una cuestión sobre todo cuando se tiene traumas muy fuertes, sobre todo de violencia, abuso sexual, etcétera, con la cuestión de los movimientos oculares, es decir, de los movimientos de los ojos, hacer una referencia al trauma, y que se ha estado probando científicamente que en muchos sí tiene beneficio para poder como resetear el cerebro, porque el problema, el cerebro se va protegiendo, sobre todo cuando hay un abuso sexual o de violencia, etcétera. El proceso, el cerebro deja de procesar cierto contenido por seguridad de uno a sí mismo, ¿eh? Inclusive a veces lo borran y uno cree que nunca fue abusado, etcétera. Por seguridad el cerebro también se protege, sobre todo cuando eso es de niños. Generalmente la mayoría de niños bloquean esa cuestión porque si no, no podrían vivir, ¿no? Entonces, pero yo les prometo a mi audiencia que voy a tratar de profundizar más. Va a ser bien difícil contactar esta psiquiatra que es muy famosa, pero ella recomienda mucho en esta cuestión, y ella ha tratado personas que han tenido trata de personas, esclavitud sexual, de muchas cuestiones, y este tipo de terapia ha ayudado mucho a poder sanar el trauma como tal. Pero bueno, aquí como herramientas de la hermana Liz, vamos una por una. Usted dice journaling, escribir a diario. ¿Qué se refiere de eso? Pues empecé. Journaling es básicamente escribir como en un diario. Y eso ya lo había empezado a hacer cuando yo estaba dentro de esa relación, y trataba de esconder mis libretas lo más posible, pero como yo hacía mucho couponing, lo de comprar con cupones, entonces siempre me la pasaba escribiendo según yo lo que iba a comprar, para cuando yo fuera a la tienda ya supiera bien qué es lo que iba a comprar. Entonces siempre, yo sé que él me miraba escribiendo y no le molestaba eso. Entonces, yo básicamente escribía y tengo libretas y libretas básicamente así por completo. Y eso, ahora estando fuera, me ha ayudado bastante en el aspecto de que si no tengo a quien llamarle en el momento, si por ejemplo, si mi mamá está ocupada o mi mejor amiga está trabajando, yo puedo rápidamente nada más escribir cómo me sentí en el día, qué me hizo sentir bien o qué me recordó a ese abuso, a esa persona, o etcétera, ¿verdad?
he estado pensando, tengo diferentes bits and pieces como fecha y lo que pasó. Y después de escribir todo lo de la anulación, porque cuando en el proceso de anulación pide que escribas desde un principio, pide que escribas cómo todo empezó, cómo se dio lo de que si te quieres casar conmigo, cómo se dio todo lo del el día de la boda y qué pasó después. Entonces, de estar escribiendo todo eso, la verdad que uno diría, como yo sigo, cuando estaba escribiendo eso, yo decía, ¿por qué yo, de tantas mujeres en todo el país de los Estados Unidos, en el que esa persona viajó y llegó a conocer, por qué yo? Entonces, he estado todavía en esa búsqueda. Yo sé que si el por qué yo, la respuesta es poder dar mi testimonio y que alguien más, una mujer, especialmente una muchacha joven que apenas va a entrar en esto, que pueda sacar algo, un beneficio, algo que tal vez me escuche a mí decir y que se le prenda el foco de alguna manera u otra y decir, oh, déjame pensar en esto, déjame hacer esto diferente para que no me pase igual que la hermana Liz, que no me pase igual que ella. Entonces, ese sería el por qué yo. Esa sería mi respuesta, ¿verdad? Pero cuando yo miro a mi niña, yo digo, ella es porque yo. Porque yo no la tuviera a ella si yo no hubiera sido la elegida en este proceso doloroso del abuso, ¿verdad? Pero bueno, aún estoy en eso y estando escribiendo esta historia, yo digo, hay tanto bits and pieces donde es como, oh, allí, por eso, y hay respuestas. Estaba tratando de buscar, pero creo que el tipo, menos mal tú, o no sé, si por verdaderamente arrepentimiento o por mismo soberbio, creo que ya quitó el comentario. Hubo una persona, a ver, no, déjenme checar aquí, que en el primer comentario, en la primera entrevista, una persona que, hermanos, en serio, a la hora de comentar en estos casos, no solamente de la hermana Liz, hay muchas personas que poco a poco van dando su testimonio. Piensen dos veces que van a abrir la boca, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes terminan revictimizando y precisamente por comentarios como los de ustedes hay personas que no se van a atrever a salir. Y créanme lo que yo les pondría, que si esas personas no salen y terminan en muerte como muchas cosas, ustedes son responsables. Piénsenla, si no te crees capaz de poder hablar, mejor calladitos, se ven más bonitos, porque la verdad, la manera que aquí está, a ver, déjenme checar para poder hacerlo, porque tiene que ver mucho con lo que está diciendo la hermana Liz. Aquí está, sí. Déjenme hacer compartir pantalla, permítanme. Aquí está. Hermano Espinosa Hernández dice, independientemente de lo sucedido y de las versiones, al final solo Dios sabe y cada quien va a dar cuenta. Sin embargo, me pongo a pensar en la niña Génesis y el trauma de ver todo eso público cuando sea más grande. Al final, Rafael, bueno, ya lo dice aquí, es su padre y Liz su madre. Respuesta mía. Por comentarios tan estúpidamente irresponsables como el de usted, muchas víctimas se quedan calladas. Algunas, por lo mismo, terminan muertas. Se necesita ser imbécil, preocuparse por una potencial trauma, que dudo mucho que estas personas realmente se preocupen por la salud mental de su niña. Simplemente agarran de herramienta a su niña para poder querer salvarle las papas al victimario. Y no preocuparse del trauma que la niña ya viene trayendo. Se preocupan del trauma que les va supuestamente a Génesis y ve estas entrevistas, etcétera, y no se preocupan absolutamente en el que ya trae, ¿no?
que trama que ya viene trayendo cuando su madre fue agredida estando embarazada. Pero eso hay que suavizarlo diciendo que solo Dios sabe. En esos casos sí, Dios solo sabe. En los traumas que ya trae, solo Dios sabe. En los de adelante, que no sabemos si va a pasar, se necesita ser imbécil o despiadadamente cruel. Cuando esta niña crezca y vea esto, y esto lo digo precisamente no por estos imbéciles, sino precisamente por víctimas, para que no se dejen confundir por este tipo de comentarios y se queden calladas, ¿verdad? Cuando esta niña crezca y vea esto, su opción no es la única, o sea, la opción que da este tipo. Existe la opción de estar orgullosa de su madre, que no se quedó callada y luchó para sacarla adelante, porque yo creo que más de una vez, nos dirá ahorita la hermana Liz, si le ha pasado en la cabeza decir, cuando crezca Génesis me va a hacer preguntas sobre esta cuestión, y chance me va a dar un reclamo, decir, ¿por qué pudiendo hablar no hablaste, mamá? O no sé, pero este tipo de imbéciles se quedan solamente con argumentos que en el fondo lo que quieren es todavía perpetuar el poder del victimario. A veces me pregunto si detrás de este tipo de comentarios no está otro narcisista o psicópata intentando acallar la voz de víctimas. Siempre que yo veo una persona revictimizando, y ya no se diga cuando son mujeres, o sea, yo no puedo entender, bueno, si yo no lo entiendo, yo creo que la hermana Liz menos, ¿va? Cuando vienen de mujeres que se ponen del lado de victimarios, lo único que puedo decir de corazón, ojalá nunca pases por esto, hermana, porque si te pones de ese lado, entonces esta cuestión también pónganla en consideración, ¿verdad? Perdón, aquí te la hermana Liz. Pónganla en consideración porque muchas de esas cuestiones del diario, de posiblemente hacer algo para que otras no caigan y todo esto, es precisamente terapia para salir y fortaleza para sus hijos. Quiero terminar con una cuestión. Generalmente, por ejemplo, a veces se justifica el aborto en caso de violación, porque dice, mi hijo me va a recordar a mi victimario. Y puede ser muy semejante, ¿no? Entonces, yo aquí les diría, una vez vi el testimonio de un chico que, esa fue la situación de su mamá, fue abusada, pero dijo una de las frases más bonitas, dice, yo no soy hijo no soy producto del abuso de mi padre, yo soy producto de la resiliencia de mi madre. Es decir, resiliencia, para quien no lo entiende, es esta capacidad de no darse por vencido. Sí. Fíjense qué diferencia, ¿eh? O sea, porque muchos pueden decir, no, pues que mi hija me recuerda a mi abusador. No la mezcles. Evidentemente, biológicamente tiene que ver con él, pero yo no soy producto, no soy un animalito, no soy una plantita. Un ser humano es mucho más que la genética que trae, ¿ya? Entonces, esto para que encuentren esperanza, o sea, las mujeres, aunque ese hijo haya sido en producto de un abusador o una abusadora, el plan de Dios sobrepasa, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es la misión que tienen que sacar, ¿va? Es decir, ¿cómo puedo sacar algo, no solamente que me ayude, sino lo bello y bueno que tiene esto? Que alguien puede decir, pero ¿cómo puedes sacarlo? O sea, tu abusador, etcétera. Sí, pero como está diciendo la hermana Liz, por eso se me vino a la mente hacer esta aclaración, porque dentro de ello, pues ha visto esperanza en su niña, que es fruto de la relación con este hombre, pero que evidentemente no porque esté relacionado, evidentemente porque su padre biológico siempre será él. Además, yo creo que le tendré que haber dicho, a ver, y además habrá que ver si cuando crece Génesis puede decirle verdaderamente papá a él, porque padre no solamente el que pone el esperma, sino el que se comporta como padre. Pero bueno, eso es otro punto que ya la hermana Liz lo hablará en su canal, porque luego creemos que padre solamente es el que pone el esperma, ¿no? y reducimos la paternidad a una cuestión simplemente biológica. En la cuestión, para pasar, bueno, el self-compassion hablamos mucho en la primera entrevista. La siguiente, la visualización, ¿a qué se refiere la visualización? Sí, en eso, simple, cierras tus ojos y te visualizas en un lugar de paz, y puede ser como, por ejemplo, en un lugar donde puedes escuchar las cascadas de waterfalls, o puedes visualizarte como en un forest, un lugar donde hay bastante bosque, y
puedes visualizar o si te gusta como la ciudad, un lugar como en Nueva York, ¿verdad? O si te gusta el mar, visualízate llegando al mar, tocando la arena, pero eso lo haces cerrando los ojos y usando tu imaginación y allí tú te enfocas, mientras estás haciendo la visualization, te enfocas en qué hueles, qué oyes en el mar, qué sientes la arena en los dedos de los pies, ¿verdad? O si estás cerca de un waterfall, si estás ahí sentado en unas rocas al pie de las cascadas, ¿qué estás oyendo, verdad? El agua, ¿qué estás viendo? Las rocas grandes, el agua que si tienes los pies sumergidos en el agua, entonces eso mira y eso empiezas a enfocarte, igual sacas tu mente de todo lo que estás pensando y estás sintiendo y te trasladas a un lugar donde respiras, sientes paz. El body awareness o la conciencia corporal, básicamente esto lo tenía que yo practicar mucho estando dentro de la misa, porque es cuando me daban más esos ataques. Tenía que pensar qué estoy sintiendo, qué síntomas físicos está teniendo mi cuerpo, y entonces el hecho que estaba sentada tenía que yo planar bien los pies en el piso y pensar, okay, ¿dónde estoy actualmente? Where am I at? No estoy en West Covina, no estoy en la iglesia de Azusa, estoy aquí. Contar hasta 10 junto con la respiración, eso lo expliqué en el primer video. Y mientras uno cuenta, pensar, como también expliqué esto en el primer video, perdón, tengo aquí el perrito. Y conforme uno va contando, pensar en eso, que en los 5 sentidos, que estoy viendo, que estoy oliendo, y muchas veces, por ejemplo, en el carro cuando iba manejando y pasaba a un lugar donde yo había pasado con esa persona, especialmente en la área de West Palm, aquí en Florida, tenía que hacer mucho de esto, orillarme, porque no podía estar manejando y en Valle de Lágrimas ahí manejando y con este estrés, este sentimiento, me orillaba y pensaba en los 5 sentidos, contar hasta 10 y tratar de relajarme y ahora sí volverme a meter en la carretera. Pero la otra... Quiero decir una cosita con esta cuestión, porque esto también es científico y si lo pueden hacer sus investigaciones. La hermana Liz dice, pues poner bien mis pies de que estoy en esta iglesia y no en la iglesia de donde yo iba con mi abusador, etcétera. O sea, tomar conciencia del lugar en donde estoy, no tengo por qué preocuparme, etcétera. Pero sobre todo en la cuestión natural, repito, si no me creen, investíguenlo. Nosotros tenemos una cuestión eléctrica y sobre todo la cuestión del cortisol, el estrés y todo eso activa mucho esta cuestión. Entonces, el tocar el suelo, la arena, la tierra, todo eso con el pie así pelón, descarga. Esto es físicamente, descarga, hace como el efecto de tierra hacia abajo. Nosotros al estar siempre con suela, nulificamos mucho esta cuestión, ¿verdad? Pero hagan la experiencia de poder caminar descalzos en tierra o en pasto o en arena como tal. Físicamente ayuda a descargar mucho de la cuestión del estrés, ¿verdad? Entonces, que va también por ahí. Incluso, y no, no agregué todas las coping skills que tengo, no las agregué todas aquí, pero hay también, como usted dice, poner la suela del pie, ¿verdad? Tocar el piso, tocar ir afuera y incluso tocar la tierra y el zacate y poder sentir que tu cuerpo está aquí, no en donde tu mente piensa que está. Pero también lavarse las manos, el tocar la agua y realmente enfocarse en el movimiento de estoy tocando. O sea, ese touch es bueno, es como uno darse el abrazo a uno mismo. También los baños con agua fría.
porque va a relajarte. Entonces, hay varias cosas que yo he tenido que aprender, que, ok, ya hice esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, y tratar de mejorar, porque ya han pasado 3 años y no es de la noche a la mañana, y no es un proceso a mi tiempo, es al tiempo de Dios, y es algo que me duró bastante tiempo llegar a esa realización de que it's not going to be when I want it. No va a ser cuando yo lo quiera, va a ser cuando, porque, ¿verdad? Para uno, qué más conveniente fuera que ya, ¿verdad? Otro día de que llegué a casa de mis papás, que ya viera yo sanado por completo, pero no. Y bueno, ahora estoy aquí. Sí quiero agregar el hecho de que yo sí vi a mi terapista un año completo. Los terapistas pueden dar el diagnóstico, y el psicólogo puede confirmar el diagnóstico, y entonces ahí te pueden referir al psiquiatra, él te puede dar una receta. ¿Qué pasó? Que cuando yo inicialmente al regreso o al salir de esa relación, yo busqué ayuda inmediatamente. Yo sabía que yo necesitaba la ayuda. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo no podía hablar ni 10 minutos de lo sucedido, que cuando yo ya estaba out of control, llorando, ¿verdad? Yo sabía que necesitaba la ayuda. Y también porque yo llegué para Florida trabajando con el Departamento de Niños y Familias, así que yo me estaba enfrentando a historias muy similares como las mías, donde los niños salían afectados, donde los niños salían, donde les quitaban los niños a esas mamás, pero las mamás eran las víctimas. ¿Sí me entiende? Pero por failure to protect, o por falta de poder proteger a tus hijos, entonces se los quitaban y entraban a posición del Estado. Entonces yo entré trabajando a una área así, irónicamente, y entonces me busqué la ayuda necesaria. ¿Qué pasa? Que me recetan, creo que aquí no hay información, COVID. Bueno, me recetan esta... Diga nada más el nombre, es unas pastillas, ya. Yeah. Sí, unas pastillas que son para ayudar con la depresión y con la ansiedad. Y yo, cuando me recetan eso, yo decido no tomarlas. Y es ahí donde yo empecé a buscar más el estar a solas con Dios, el estar en oración, más en hablar, en conversar con Dios, porque yo decía, yo no quiero acudir a las pastillas, yo no quería medicarme, yo no quería empezar a tomar pastillas. Se llaman psychiatric medication. Yo no quería empezar ese proceso, porque igual cuando uno lo empieza, no fácilmente puede uno dejar de tomarlas. Y también porque yo no quería darle el argumento al papá de mi hija de decir ella es incapaz, o está incapacitada o está mentalmente unavailable para o no está disponible. Sí, que no está disponible, que no tiene la capacidad. Eso también tengan mucho en cuenta. Repito, los psicópatas y narcisistas van 2 o 3 pasos adelante, ¿verdad? Entonces, ellos van a provocar una crisis muy fuerte a nivel psicológico, que eso tiene también sus repercusiones a nivel físico y todo esto. Y muchas, posiblemente, si van a un terapista, un psiquiatra, un psicólogo, etcétera, van a veces, pues no todos son los mejores, ¿verdad? Pero se van por la fácil a recetar medicamentos. Entonces el abusador puede sacar ventaja de eso. Ya ven, toma medicina, no está capacitada para cuidar a mi hijo o mi hija, lo que sea, y sacar ventaja de eso. Entonces, lo que aquí la hermana Liz también les está diciendo es decir, hay más allá. Evidentemente, en un caso extremo,
la medicina puede ayudar, pero sí infórmense de que no es lo único con lo que se pueden, sobre todo porque esto no es que les cure, simplemente les adormece de alguna manera el síntoma como tal. Entonces, y por eso muchos se terminan siendo adictos a este tipo de medicamentos. Ya para retirarlos tiene que tomar bastante tiempo, no los puedes cortar así porque los efectos de retirarlo así rapidito son peores que de antes de tomar el medicamento. Entonces, ciertamente yo coincido con la hermana Liz, analícenlo. Yo personalmente no satanizo la medicina, pero sí creo que la salud tiene que ver con una cuestión más holística, es decir, más completa, ¿verdad? Hay muchas cuestiones de medicina natural, y sin yo estar queriendo recetar, le decía a la hermana Liz en privado, hoy los adaptógenos, por ejemplo, la ashwagandha, pues es una cuestión natural y que ayuda mucho a la cuestión del estrés y todo esto. Repito, cada cuerpo es distinto. La ashwagandha le puede hacer más daño a otra persona. Entonces, pero que sepan que las soluciones no son simplemente de medicinas, esta pastillita química, etcétera, sino que se pueden encontrar en otras. Ahora, sin buscando de manera más completa, no se puede, pues puedes contemplar pues la medicina, pero sí tener cuidado con estas cuestiones de que muchas veces te pueden recetar fácilmente medicinas para los síntomas y que, repito, no sanan, nomás los adormecen los síntomas, ¿verdad? Entonces, y a veces hasta los hacen peores, porque también en los side effects, cuando yo leí los efectos secundarios y decía que los pensamientos de suicidio pueden aumentar mientras está tomando esa medicina, y es para la depresión y ansiedad. Entonces, como que no hace sentido. Entonces y varios efectos secundarios que yo dije, no puedo ir. Bueno, yo decidí, esa fue mi decisión, como usted dice, otras personas pueden decidir por sí mismas a lo que ellas piensen o ellos piensan lo que es mejor para cada quien. Para mí fueron estas coping skills, estas maneras de lidiar con mis síntomas, con mis efectos secundarios, y como le digo, son varios, son muchos, pero estos son algunos, y los quise compartir con ustedes para que vean si a algunos les ayuda también, ¿verdad? Pero para todos, y todos los casos son diferentes, y aunque muy similares, cuando son debido a violencia doméstica, muy similares, todas estas diferentes maneras de poder uno cuidarse, de poder uno mantenerse en equilibrio nuevamente, pues son maneras sanas, yo digo, sanas, no estás dañándole a nadie, no estás haciéndole mal a nadie, sino que estás trabajando en ti, estás queriéndote más a ti, estás buscando que ese abuso no sea lo que te define a ti, que no sea parte de ti, pero poco a poco despojarse uno de, ya eso sí me sucedió, pero ya me sucedió, o sea, ya pasó. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es pensar en el hoy, agradecer lo de hoy, pedirle a Dios por el mañana, agradecerle también por el hoy, y si hoy tuve una crisis, y también agradecerle a Dios por eso, porque solamente así voy desechando, y yo me he sentido que todas estas maneras me han ayudado bastante. Incluso ahorita, no sé si escuchaba que mi perrito estaba aquí, tener una mascota también me ha ayudado bastante a mí, pero según yo compré mi perrito para mi niña, para ayudarle a hablar, y fíjese que le ha ayudado bastante a ella, a mí, a mi hijo. O sea, es algo bonito. Las mascotas no son para todos, yo lo entiendo, porque son una responsabilidad muy grande, pero también me ha ayudado mucho también en mi perrito. Sí, es que puedan conocerse mejor. Algunos les ayuda mucho también la jardinería, las plantas, etcétera, e irse conociendo, y sobre todo, yo también recomendaría que puedan hacerse un buen chequeo médico, porque, por ejemplo, cuando hay una cuestión de ansiedad y estrés, repito, la mayoría de veces
se expresa mucho en la cuestión gastrointestinal como tal, ¿va? Entonces, si de por sí, por ejemplo, no sé, por alguna cosa has tomado antibiótico, pues te faltan muchas de las bacterias buenas, o sea, el antibiótico mató buenas y malas. Y hoy se dice que el estómago es el segundo cerebro, algunos dicen que es el primer cerebro, porque es ahí donde se empieza a generar muchas de las cuestiones hormonales, y más en la mujer, que es tan fundamental esta cuestión hormonal. Entonces, muchas veces quizá vas a tranquilizarte más que tomarte una pastilla comenzando a comer más sano, ¿eh? Entonces, que te pueda restablecer tu flora intestinal, etcétera. O sea, creo que dentro del drama terrible que no se le decía a nadie pasar por esto, pues puedes sacar ventaja porque te puedes conocer mejor. También a nivel espiritual, lo que decía la hermana Liz, empezar a darte cuenta de que por mucha Biblia que conozcas, bueno, ella lo tuvo, ella es testigo de que saber mucho de Biblia, de doctrina y todo eso no es garantía de estar viviendo como Dios vive, que puedes manipular todo eso a tu favor. O sea, entonces te das cuenta de que el conocimiento de Dios ciertamente nos sirve conocer Biblia, teología y todo esto, pero tiene que haber un encuentro íntimo, personal, en donde te das cuenta que Él es el que tiene el control, que van a hacer a sus tiempos los cambios, etcétera, en donde uno confía completamente. Así no sepas tanto de Biblia o teología, estás teniendo la actitud adecuada, a una actitud sana espiritualmente para poder salir, ¿va? Entonces, pues sí, dentro del drama, estas situaciones, si las puedes poner a tu favor, ¿va? A tu favor para conocerte mejor, si tienes hijos, conocer mejor a tus hijos, etcétera, y ver qué sirve, qué no, porque hay un principio inclusive en la cuestión de la medicina que se dice no hay enfermedades sino enfermos. ¿Por qué? Porque una gripe a mí, con mi sistema inmune, con mi genética, etcétera, me pega de una manera y a mi vecino le va a pegar de diferente. Entonces no podemos tratar la gripe así como en genérico, no. No existen enfermedades, existen enfermos. Y la gripe, el mismo virus, a mí me hace más daño y a mi esposa posiblemente ni le hace nada. Entonces, entender también esa dinámica de por qué, bueno, creo que eso lo mencionó la hermana Liz en la primera entrevista. Una batalla que tienen las personas que han pasado por esto es evitar la comparación. O sea, tratar de eliminar esa cuestión, porque uno, quizá muchos están viendo esto y todavía no salen y dice, pero la hermana Liz al final sí pudo salir, como yo no, espérate, cada quien tiene su proceso, las circunstancias son diferentes, los abusadores son diferentes, aunque se comportan generalmente de las mismas maneras manipuladoras, y tener, como dice la hermana Liz, también compasión de ti misma, ¿no? O sea, entender que cada quien lleva su proceso, pero sobre todo estas dos entrevistas lo que yo he querido hacer es, en medio de un drama tan fuerte, tan duro, que pues sí, realmente las personas que no han pasado por ello creo que nunca vamos a poder entender a ciencia cierta o completamente esto, por lo cual tendremos que ser prudentes en saber comentar sobre estas cuestiones si no las hemos vivido, que encuentren un poco de esperanza, tanto para poder salir como ya saliendo, con lo que se les viene de todas las consecuencias que se expresan en la salud física y mental, de que sí hay luces, ¿verdad? Y que poco a poco va a salir. Le dejo con el cierre, la última que quisiera compartir antes de que hagamos una oración. Nada, yo le agradezco a todas las personas que sí comentan comentarios positivos, que seguimos en oración, mi hija, mis hijos, mi hijo y mi hija junto conmigo en oraciones de varias personas. Les agradezco estos comentarios positivos porque siguen dando esperanza, siguen dando ese aliento, ¿verdad? Se siente bien uno saber que hay personas que sí empatizan, sí que hay en el mundo todavía personas que sienten la empatía, porque realmente ahorita, como se está viendo, no hay muchas personas que en vez de tener empatía con los demás, de tener el amor y compasión con los demás, vamos teniendo menos y menos de eso. Pero darle las gracias a todos que han apoyado también, me han apoyado a mí a través de mi canal, mandándome esos mensajes y bonitos comentarios. La verdad que yo no he tenido comentarios negativos, si al caso 1 o 2, no, yo siento que
que he recibido mucho apoyo en la distancia por personas que no me conocen, personas que no conocen mi niña, personas que no conocen mi hijo, y realmente les agradezco de todo corazón porque aunque me he dado mi espacio después de cada video, tardo casi un mes para sacar la segunda parte, tercera parte, y me han respetado ese espacio. Yo creo que no hay nadie que me esté diciendo, hey, ¿cuándo vas a sacar la siguiente parte? Hey, apúrale, hey, que no, si, ¿va a haber más o qué? No hay nadie que me esté apurando, y yo eso les agradezco tanto porque yo no, como les dije, no estaba preparada para empezar la primera parte. Entonces esto me ha llevado un tiempo, y yo les agradezco la paciencia que me han tenido. Y también, como pueden ver, este tema no soy experta, solamente estoy dando lo que yo he vivido, solamente puedo dar lo que tengo, es verdad, y yo trato lo mejor posible de expresarme de la mejor manera, y tal vez no tenga el habla facilitado en el idioma del español como lo tienen muchas personas, pero yo les doy las gracias siempre por tener esa paciencia para conmigo, porque tal vez, aunque no me pueda expresar de la manera más mejor en la que yo quisiera, y para poderles traer con exactitud y totalidad de todo el material que yo quisiera traerles, pero yo les agradezco mucho esa paciencia. A ti, Cristian, por darme el espacio, por también tenerme la paciencia, porque desde un principio, cuando primero no me quería salir, después no quería yo llevar una responsabilidad como la que tengo ahora, de dar mi testimonio y alentar a otras mujeres para que salgan de ahí, para que salgan adelante, y para que tengan valentía en sí, que sepan que ellas tienen todas las respuestas, y ellas tienen esa fuerza, solamente tienen que buscar y encontrar en el momento adecuado o en la persona adecuada es esa fuerza, y uno piensa que aunque es en una persona o algo, o realmente yo creo que cuando uno se mira a uno mismo y uno dice, pero ¿dónde está el amor a mí mismo? Y si ya no tienes ese amor propio, cuando uno puede ver para arriba o pensar en Dios y decir, si yo no me amo, pero por lo menos Él me ama, y Él Él me va a sacar de aquí. Y yo creo que el espacio y la paciencia que me has dado tú, Cristian, me ha dejado encontrar estos coping skills, y a mi propio tiempo estar preparada para hablar poco a poco de mi experiencia. Así que muchas gracias. Espero yo poder empezar la parte 7 muy pronto. Y nada, pues... Pues sí, en esa parte 7 la hermana se refiere ya en su canal. Repito, en la descripción o en el primer comentario les voy a dejar fijado ahí el canal de la hermana, y ahí ya tiene varias partes de su testimonio. Como lo ha dicho, a veces después de que termina necesita procesar. Nuevamente, las consecuencias de estar haciendo memorias no siempre es fácil. Entonces, pero bueno, para los interesados pueden allá seguirla. Pues bueno, vamos a terminar consagrándonos a la Santísima Virgen, que está continuamente cercana a las personas que padecen y sufren todo tipo de sufrimiento, pero especialmente este tipo de sufrimientos. Ella, como mujer, sabe mucho lo que experimenta una mujer en estos tipos de dolores y sufrimientos. No porque los haya pasado, sino porque ella tiene una concepción del dolor especial, porque su corazón ha sido atravesado, como la profecía lo dijo. Ya le decimos: dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.